hoy, en primer lugar, nos estamos preguntando lo que ustedes se están preguntando en casa, ¿no? ¿Hay o no hay guerra en Medio Oriente ahora? Ustedes saben que ayer a la tarde en realidad, el presidente Trump anunció que terminaba la guerra. Ya se está hablando de la guerra de los 12 días. Sin embargo, hubo, después del anuncio de Trump, intercambio de fuego. Y lo que vamos a intentar averiguar es si hay o no hay guerra en Medio Oriente, y esta guerra, ¿en qué estado está real? ¿Es una guerra que está en una tregua? ¿La tregua se hace efectiva por todos, digamos, los involucrados? Estamos muy concentrados para entender qué es lo que está pasando, porque hay muy poca información. Hablamos con la embajada argentina, la embajada israelí en Argentina, y no pueden hablar todavía, están todo el tiempo reunidos. Nosotros tenemos conversación directa con la embajada, no pueden hablar, y esto nos está pasando. Lo último que tenemos, la última información que llega a la Argentina y al mundo, son las declaraciones de Trump. Trump, que dijo varias cosas muy, muy fuertes ahora, en los últimos minutos. Mira, compartimos algunas. But I'm not happy that Israel's going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit, and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. It's ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. The sides accuse each other for violating the ceasefire. So I think they both violated it. I don't think I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all, and I'm going to see if I can stop it. Bueno, esto no es solamente lo que dijo Trump. Está supuestamente enojado con Israel. A ver, compartamos. Countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Bueno, manifiesta mucho enojo en las últimas horas y nosotros queremos saber por qué. Está Elisabetta Piqué en Israel. ¿En qué parte estás, Elisabetta? Qué placer hablar con vos. Buen día. ¿En qué parte de Israel? ¿En qué ciudad? Hola, ¿qué tal, María Laura? Estoy en Jerusalén en este momento. Bueno, mirando estas imágenes uno piensa, bueno, es una película de ciencia ficción. Bueno, la realidad superó todo lo que nunca se había visto, creo, en esta zona del mundo, lo que ha pasado en las últimas horas. Ayer a la noche, que esperábamos una ampliación del conflicto porque Irán iba a atacar justamente una base de Estados Unidos en represalia a los bombardeos de estas tres bases nucleares iraníes. Este bombardeo lo había pedido Israel para poder terminar esta guerra que había lanzado sorpresivamente el 13 de junio para eliminar la amenaza nuclear. Finalmente, Estados Unidos accede a este pedido, pero bueno, esto no calmó las cosas y lo que Trump justamente quería con ese bombardeo, estas instalaciones nucleares que según Trump, bueno, destruyó totalmente la capacidad nuclear de Irán, que era el gran tema de esta guerra. Siguió la guerra. Ayer, habrán visto, se intensificó muchísimo. Israel había bombardeado incluso lugares simbólicos de Irán, como la cárcel de Evin, la cárcel famosa por los disidentes, bombardeó cuarteles generales de la Guardia Revolucionaria, objetivos militares, volvió a bombardear lo que es la planta nuclear de Fordo, pero los accesos a ella, es decir, hubo una escalada enorme ayer, esto poco antes de este ataque que finalmente fue simbólico de Irán contra esta base de Estados Unidos, la más grande en la región de Qatar. Luego aparece Trump agradeciendo a Irán por haberle alertado, sobre todo antes de este ataque. Es decir, toda una cosa que si uno dice, lo vi en una película, decís, no, eso pasa en las películas, pero pasó realmente. Estamos tratando, como decías vos, María Laura, de entender, lo que aquí podemos entender es que es el poder de Estados Unidos que se afianza en esta región. Estados Unidos fue el único, Trump fue el único que le pudo decir a Netanyahu, ahora basta. Las imágenes que creo que mostraste son elocuentes, y después de estas imágenes hubo un comunicado del gobierno israelí que dijo claramente que bueno, que sí, que después de este misil, bueno, todo el cese del fuego anunciado por Trump ayer a la noche, diciendo, bueno, se termina la guerra que él bautizó días, diciendo, bueno, se tiene que terminar hoy, 24 de junio,
En realidad, la tregua empezaba a las 7 locales. Antes hubo 2 horas en las cuales esta mañana subimos, bajamos a los refugios porque había alertas, andanadas de misiles, la mayoría interceptadas. Uno de ellos impactó nuevamente en Beersheba, la localidad, recordarán el otro día, donde fue destruida una parte de este hospital importantísimo. Perdón, hagamos una parte acá, a ver si podemos ver las imágenes de Beersheba, porque no terminamos de entender si se volvió a atacar Beersheba. Hay quienes decían, no son imágenes, por supuesto que hay mucha fake news dando vuelta, son imágenes antiguas. ¿Esto pasó hoy a la mañana? Esto pasó hoy a la mañana y pasó en lo que eran los últimos cartuchos que podía, digamos, disparar Irán antes de las 7 de la mañana. Esto fue antes del cese del fuego. ¿Antes de cuál de los ceses del fuego? A ver, por eso estamos intentando entender. Hay un cese de parte de Estados Unidos. ¿Hay un cese del fuego de parte de Israel a las 7 de la mañana de hoy? Hay un cese de fuego impuesto por Estados Unidos para las dos partes. Estados Unidos es como que se dijo, yo ya cumplí, que era con los bombarderos, destruir teóricamente, porque tampoco se sabe si realmente la capacidad nuclear iraní ha sido realmente destruida, porque hace falta que haya una inspección independiente de eso. Pero bueno, a las 7 de la mañana, esto fue antes de las 7 y esto fue reconocido incluso por el gobierno israelí. Esto fue antes de las 7 de la mañana, es decir, antes que venciera este cese del fuego de las 7 de la mañana, que eran la 1 de ustedes en la Argentina. Sí. A ver, ¿las 7 de la mañana es la última vez que fue atacado Israel? No, justamente. Después, y ahí fue que empieza un fuego cruzado de declaraciones, porque suena una alarma en el norte de Israel y en realidad no caen, fueron interceptados 2 misiles, que son los que de los cuales habla Trump en las imágenes que mostrabas, María Laura, que dice, estos misiles no hicieron nada. Entonces, pero esos misiles dieron pie a que miembros del gobierno de Israel, pero incluso el comandante en jefe, dijera, vamos con todo, ahora vamos a atacar con todo, pero finalmente el ataque, como reconoce Israel en este comunicado que hubo después de esta conversación, después de esas imágenes que mostraste de Trump diciendo, por favor, basta, no tiren más bomba, cálmense, y muy enojado con Israel, hubo una conversación telefónica entre Trump y Netanyahu, y ahí fue en este comunicado que hubo hace poco, donde a ver el comunicado, por favor. Netanyahu dio la orden. Está. Exacto. O sea, compartimos cuando empezaba el programa las declaraciones de Trump. Después de estas declaraciones de hace un rato, habló el primer ministro israelí con Trump. Después de las declaraciones habló el primer ministro con Trump y entendió que debía contener ese ataque masivo que estaba por hacer en Teherán, que finalmente lo que hizo fue destruir aparentemente unos radares. Sí. Y dio la orden de que pegaran la vuelta todos estos aviones de caza israelíes, y esto es la situación en este momento. Correcto. Y esto es lo que ha dicho también, y también, bueno, es decir, Israel admite que se contuvo luego de esta conversación telefónica con Trump. Es decir, todo esto hace entender que si hay alguien que puede tener una palabra y detener las guerras aquí en Medio Oriente es Estados Unidos, y esto siempre se supo, y por eso lo que se espera ahora, porque vos me preguntabas, ¿hay guerra en Medio Oriente? Sí, hay otra guerra que lleva 627 días, y esto se lo recordaron los familiares de los rehenes aún cautivos en Gaza, que desde la mañana están reclamando, terminó la guerra de los 12 días, por favor, terminen la guerra de los 627 días y traigan de vuelta a casa a los rehenes, claro, del 7 de octubre. Volvamos a los 12 días. ¿Podemos decir que esa guerra terminó? Te lo pregunto porque quiero saber cómo se vive allí, cómo se vive desde Israel. Desde Israel se vive con escepticismo, por supuesto, esperanza de que sea verdad, pero escepticismo. Tú dices, bueno, esperemos 48 horas. Acá están acostumbrados que primero de todos los acuerdos, normalmente sí, se hacen acuerdos, pero después terminan siendo solamente un papel los acuerdos. Así que bueno, hay que ver, creo que es bastante
es bastante, creo, importante esta intervención directa de Trump diciendo paren, y esto es muy importante porque Israel tiene una dependencia importantísima, es el principal aliado, evidentemente le ha dado a Netanyahu, digamos, armas para, pero quiere que detenga esta guerra no solo ahora con Irán, que además amenazaba realmente en ampliarse a nivel regional y a nivel mundial. Sabemos que China y Rusia están con Irán. Sabemos también desde el principio de esta operación que fue sorpresiva, pero de la cual tenía conocimiento Estados Unidos. Recordemos que comenzó el 13 de junio, 5 horas después que el presidente Javier Milei partiera de aquí, de Israel. Teóricamente el objetivo era terminar con la amenaza nuclear, pero después empezó a hablarse de la caída del régimen y muchísimos miembros de este gobierno de ultraderecha de Netanyahu se subieron a esta idea, sí, vamos a derribar, vamos a matar al líder espiritual Khamenei, y también en ese sentido Trump en un momento sí, vamos a derrotar el régimen, después que no. Es decir, hubo una ida vuelta también de parte de Trump, que sabemos que cambia de idea, pero evidentemente prevaleció esa parte de votantes de Trump, que si lo votaron fue porque él prometió que no iba a meterse más, no iba a empantanarse más en guerras como la guerra, recordemos, en Irak, cuando fue derrocado Saddam Hussein, que fue un desastre, y fue un desastre también después del 9 de septiembre, cuando Estados Unidos se involucró y se empantanó en Afganistán. Es decir, creo que debe haber prevalecido en el entorno de Trump esto, sin contar que en el entorno de Trump, que Trump también prometió, a mí me votan y yo resuelvo en un día la guerra en Ucrania, que sigue, ya sabemos cómo sigue, y resuelvo Medio Oriente, y sabemos también cómo sigue, como te decía, sigue estando esta guerra en Gaza. Perdón. Las fuerzas... Te interrumpo, sí. No porque estés hablando de Gaza, sino porque hace un ratito que tengo en línea tanto a Inés Capdevila como a Guillermo Idiar, y queremos saber realmente cuál es la situación de esta guerra de los 12 días, antes de meternos en otras cuestiones, porque no se termina de comprender. Sí se entiende que Trump les pide que alto el fuego desde ayer y que ahora está enojado. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están por ahí? Muy bien, buen día Inés también desde allá. Antes que nada, perdón Inés, le voy a preguntar a Guillermo si se considera que terminó la guerra. Entiendo, Elisabetta nos está contando que hay escepticismo, que hay angustia, que más allá de los comunicados no queda claro realmente si esto sigue. Bueno, es difícil determinarlo, es una frágil tregua y hay que esperar a las próximas horas. Frágil tregua. Y da toda esa sensación por todo lo que pasó durante la madrugada y la mañana. Ahora pareciera que estar un poquito más encargada la situación, pero nadie lo puede afirmar con certeza cuáles pueden ser los siguientes pasos de ambos gobiernos, ¿no? Tanto de Israel como de Irán, ¿no? O sea, del lado de Washington, donde vos estás, y de Guillermo Idiar está en Washington con toda la información de lo que pasa en el Consejo de Seguridad, de lo que pasa y lo que Trump está decidiendo, ahí sí hay una decisión. Como Trump va y viene con muchas de las cosas que dice, esto sí se sostiene, digamos, la decisión de Estados Unidos es clara, ¿verdad? Sí, en ese sentido sí. Él está ahora en pleno vuelo yendo para La Haya para participar de una cumbre de la OTAN. De hecho, en este momento está usando sus redes sociales para subir cosas. Justo estaba mirando a ver si decía algo al respecto. Sí, es cierto, es verdad. Porque bueno, es como casi un minuto a minuto con Trump, ¿no? Pero sí, esa es su idea. Y bueno, y el objetivo que tiene es intentar presentar un logro diplomático en esta cumbre que se viene allí en Holanda ahora, ¿no? Bueno, a ver, apresuradamente ya decide Trump que este es su logro, que ya está cerrado. Inés, ¿cómo estás viendo lo que pasa? ¿Es una tregua frágil? ¿Es o no una tregua? Nos está contando Elisabetta que hoy mismo hubo ataques, por lo tanto estamos tomando todo con pinzas. Sí, de hecho también en Teherán se escucharon explosiones, por lo tanto lo que fuimos, digamos, el mundo fue testigo durante la madrugada nuestra de los intercambios en la ofensiva aérea entre Israel e Irán. Obviamente que yo creo que después del exabrupto de Trump, cuando se subía al helicóptero para luego tomar el avión hacia La Haya, probablemente eso haya
calado tanto en el gobierno de Netanyahu como en el gobierno de Irán, en el régimen de los ayatolá. Ahora, el tema es por cuánto tiempo. Cuánto tiempo esa declaración, ese enojo de Trump va a actuar como disuasivo en estos dos enemigos que muy probablemente no creen que el trabajo haya sido terminado, porque todavía no hay evidencia de que el objetivo final de Israel se haya cumplido. El objetivo final era destruir el plan nuclear de Irán, y tampoco hay mucha evidencia por parte de Irán de que la defensa de sus objetivos nucleares haya sido muy sólida, ni que el régimen quede muy bien parado hacia adentro de Irán, que eso es muy importante para la supervivencia del régimen de los ayatolás. Quiero seguir hablando con ustedes y no quiero retener a Elisabetta. Elisabetta, creo que has contado lo que se está viviendo. Lo más importante entonces es que en Israel van a los refugios, salen de los refugios, van a los refugios, salen de los refugios y están esperando tener, entiendo, el final de esta cuestión, más allá de los objetivos que se haya propuesto el gobierno de Netanyahu. Eso es lo que he comprendido de parte de tu explicación, Elisabetta. Sí, bueno, lo de los refugios fue esta mañana antes de las 7, como te decía, que fue la hora clave del día. La esperanza de aquí en este momento es que esta noche tengamos una noche tranquila, porque si es verdad que todos se calmaron como pidió Trump, y en este sentido es muy importante, aquí Israel depende absolutamente del apoyo de Estados Unidos, sobre todo de las armas. Si Estados Unidos, si Trump dice, bueno, basta, no te doy más armas, los misiles que puede llegar a lanzar Irán, por ahí no tiene los interceptores o no tiene la capacidad de defensa. Entonces esto es muy importante, sin contar, reitero, que si terminó la guerra de los 12 días, sigue todavía abierta, pero ya ahí también vemos que está pasando algo con la guerra de los 627 días en Gaza. De hecho, esta mañana el presidente Herzog, que fue a visitar este lugar trágicamente, bueno, este último misil terrible de 400 kilos lanzado contra este edificio en Beersheba, donde murieron 4 personas que estaban en el refugio, pero fue tan imponente la carga explosiva que no hubo nada que hacer. Allí Herzog, más allá de dar las condolencias, de felicitar a todos, a Estados Unidos, a la Fuerza Aérea por esta operación, Herzog habló, bueno, nuestra operación fue exitosa, etcétera. Ahora tenemos que pensar en traer a casa a nuestros hijos e hijas, es decir, que se está abriendo la otra cuestión que quedó relegada, que es esta guerra en Gaza, que ha aislado, recordemos, a Israel. Después nos olvidamos de Gaza, pero está la Unión Europea, que está criticando como la gestión, los crímenes de guerra, las violaciones de las leyes internacionales. Hoy se habla de 71 personas muertas en Gaza. Está todo el tema, la distribución de la comida que está en manos de estos contractors de Estados Unidos. Es decir, es realmente, ahora se abre la otra gran cuestión, que es ¿qué hacemos con Gaza? ¿Cuál es la exit strategy? Sin contar que la otra no es que de repente ahora son amigos Irán e Israel. Así que bueno, situación compleja. Muy compleja, Elisabetta, millones de gracias. Tengo que despedirte, no puedo hablar con todos a la vez. Gracias, Elisabetta, por un lado. Guillermo, ¿querés agregar algo? Dale. Sí, no, te decía que justo como estaba Trump en sus redes sociales hace un minuto, mientras hablaba Elisabetta, acaba de subir su último mensaje diciendo que ambos, tanto Israel como Irán, han querido parar la guerra en forma igualitaria, equal es la palabra que usa, y que fue su honor destruir todas las capacidades y las instalaciones nucleares de Irán y después parar la guerra. Eso es lo que acaba haciendo. A ver, lo que está haciendo en las últimas horas Trump es una especie de autobombo, ¿no? Digámoslo con todas las letras, casi que se propone para premio Nobel y todo. Lo que nos interesa es la información básicamente que habla de lo que pasa allá, porque la angustia está, la preocupación está. Quiero sumar, Inés y Guillermo, Alejandro Katterberg, que nos acompaña. ¿Por qué? Porque hablábamos antes casi no tuvimos tiempo, de que es quien de alguna manera financia los grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, digamos, grupos terroristas que a veces actúan en todo el mundo, no solamente en la región. Y esto no sé si Estados Unidos lo puede parar. Buen día, María Laura. A ver, punto uno, estamos frente a un hecho histórico en el conflicto de Medio Oriente, obviamente, que es ya no
un accionar bélico entre Israel y las fuerzas, como vos decís, financiadas por Irán, sino un ataque directo, una confrontación directa contra la principal potencia militar que no es Israel en Medio Oriente. Israel ha tenido claramente ha logrado objetivos muy importantes, me parece, para su estrategia. Ha logrado el involucramiento de Estados Unidos. Trump dudó en ese involucramiento y finalmente lo que Trump pareciera querer evitar es un conflicto prolongado, parte, como decía Elisabetta, porque responde, o hay sectores dentro del Partido Republicano y sectores de sus votantes que no apoyan ese tipo de conflicto, aunque las encuestas en Estados Unidos están dando un respaldo muy grande al accionar de Trump en estos días. Pero lo que se ve claramente es, hasta ahora, un éxito rotundo de la estrategia de Estados Unidos y de Israel. Ahora, ¿cómo impacta eso en Argentina? Número uno, los dos principales aliados políticos del presidente Milei, Estados Unidos, Donald Trump, Israel, Netanyahu, están teniendo un éxito muy importante y eso lo fortalece. Por otro lado, no hay que obviar lo que vos acabas de decir. Argentina fue víctima de ataques terroristas financiados por Irán y si este conflicto, esta crisis, no entra en una etapa de control y sigue aumentando y sigue creciendo, no se descarta, y hay muchos analistas internacionales que no lo descartan, que un Irán muy debilitada, muy a la defensiva y ya casi sin recursos, recurra a nuevamente ataques terroristas en distintos puntos del mundo como forma de generar terror y tratar de condicionar al resto de las fuerzas. Así que en ese sentido Argentina me parece que debe estar prestando atención. Estimo, supongo que funcionarios importantes del gobierno argentina deben estar trabajando con las fuerzas de seguridad y de inteligencia argentinas, pero también con las de Israel y de Estados Unidos, evitando lo que en Argentina ya pasó, que hubo ataques terroristas financiados por Irán. Esto no solamente puede pasar en la Argentina, esto puede pasar en todo el mundo. Puede pasar en todo el mundo. Lo que estamos viendo hasta ahora y en estas horas es un Irán que ha decidido aceptar las condiciones que le puso Estados Unidos, que no tuvo la capacidad o la voluntad de escalar y responder al desafío americano. Quiero saber... Un Irán bastante aislado de las otras dos grandes potencias del mundo, Rusia y China. Ayer, o allá hace unas horas, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán tuiteó diciendo que estaban de acuerdo, que si Israel paraba las agresiones, ellos iban a parar. Lo que se está viendo, me parece, es un Irán que está aceptando y retrocediendo, y habrá que ver si esto abre oportunidades de paz hacia adelante, habrá que ver cómo se reorganiza la situación en Medio Oriente y habrá que ver si no pueden volver los acuerdos de Abraham y generar algunas condiciones de paz más duradera en Medio Oriente. A ver, me interesa el punto de vista de Inés, que es una analista de lujo internacional, sobre todo de lo que acaba de plantear Alejandro, a ver si podemos tener a los dos en pantalla, porque vos pensás así como piensa Alejandro, Irán está aceptando sus límites, se puede llegar a hablar de paz en las próximas horas. ¿Qué pasa con estos grupos que financia Irán y que tienen en general la eficacia del terrorismo, ¿no? A mí me cuesta creer, estoy bastante en línea con Alejandro, me cuesta creer mucho que por más debilitado que esté Irán, acepte estos límites tal cual son. Obviamente que lo va a hacer ahora. En este corto plazo no tiene mucha escapatoria, tiene que sentarse, volver a negociar qué tipo de plan nuclear puede acceder a tener, si para uso científico o ningún tipo de enriquecimiento de uranio. Eso es, digamos, una de las caras de cómo va a proseguir esto para Irán. Por el otro lado, la vulnerabilidad militar es gigantesca, quedó al desnudo, lo ven sus socios y lo ven sus enemigos, fundamentalmente Israel y Estados Unidos. Pero también es cierto que a lo largo de sus más de 40 años, más de 45 años de revolución islámica y de gobierno de los ayatolás en Irán, Irán dio muchas muestras de nunca resignarse ante las derrotas, por lo tanto, o ante el avance de sus rivales. Por lo tanto, a mí me cuesta creer que en el mediano plazo Irán vaya
a respetar los límites de esta derrota. ¿Y cómo lo hará? Eso es un gran interrogante, porque primero nos falta saber cuán verdaderamente destruido fue el enriquecimiento, el proceso del enriquecimiento de uranio y los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% que ya tenía Irán. Claro. Segundo, la primera línea de defensa, que son los grupos terroristas financiados por Irán, están muy debilitados también. Fue a partir del 7 de octubre, a partir de la incursión, de la matanza de Hamas en Israel, Israel fue debilitándolos. Pero queda sobre todo el germen de esa acción, que es el odio de esos grupos terroristas. Por lo tanto, a mí a mediano plazo me cuesta ver un Irán respetando los límites de esta derrota. Si nos remitimos a la historia, no existe ese Irán, ¿no? Irán siempre está volviendo a aparecer. No quiero desaprovechar a Guillermo, si es que Guillermo está todavía en línea. Tenemos el tuit de Donald Trump del que hablaba Guillermo. Donald Trump está todo el tiempo escribiendo sin parar, casi compulsivamente, y ahora lo que hace Guillermo es este autobombo, ¿no? Tanto Israel como Irán querían detener la guerra por igual. Fue un gran honor para mí destruir todas las instalaciones y capacidades nucleares y luego detener la guerra. En fin, ¿cómo tomar esto, Inés? No, es un poco el Trump difícil, que conocemos de siempre, un sí. Trump que está todo el mundo... Me parece que lo que está haciendo en este tuit es de otra forma, una forma un poquito más positiva que el exabrupto de esta mañana, diciéndole a Irán y a Israel, ya está. Ahora vamos por el camino que yo necesito que sigan, que es el del cese al fuego y el del respetar las condiciones del cese al fuego. Verdaderamente Trump lo necesita, estos más de 6 meses de presidencia. Muchos de los éxitos que él proclamó de entrada que iba a tener muy rápidamente, en cuestión de horas, incluso dijo que podía llegar a lograr la paz entre Ucrania y Rusia, o incluso que jamás entregara a todos los rehenes que mantiene cautivos de Israel. Nada de eso logró, por lo tanto necesita que Israel e Irán se alineen con sus objetivos también internos en Estados Unidos. Tenemos más información de Trump. Trump que sigue hablando, que sigue tuiteando, que sigue apareciendo. A ver qué es lo que dijo ahora. Do you want to see regime change in Iran? No. If there was, but no, I don't want it. I'd like to see everything calm down as quickly as possible. Regime change takes chaos. And ideally, we don't want to see so much chaos, so we'll see how it does. You know, the Iranians are very good traders, very good business people, and they got a lot of oil. They should be fine. They should be able to rebuild and do a good job. They're never going to have nuclear, but other than that, they should do a great job. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, Inés. Exactamente, el cambio de régimen es un tema que, digamos, sobrevuela toda la guerra entre Irán e Israel, porque Israel, si bien no se lo planteó con un objetivo primordial, básicamente la actitud del gobierno de Benjamín Netanyahu, fundamentalmente del primer ministro, fue, bueno, si llega, llega, y si llega vamos a hacer todo lo posible para abrazar ese cambio de régimen. De hecho, en esta dislocación de las Fuerzas Armadas y del plan nuclear, hay un descabezamiento de todos los líderes de la vida militar, la vida científica y también la vida política de de Irán, que podrían ser sucesores en caso que Ali Khamenei, el líder espiritual, escondido supuestamente en un búnker, caiga también como parte de la ofensiva de Israel y no encuentre Irán un sucesor. Ese cambio de régimen no era el objetivo primordial, pero sí era un objetivo secundario de Israel. Esto que acaba de decir Trump en el avión en vuelo a La Haya muy probablemente no sea una buena noticia para Benjamín Netanyahu. Y por el otro lado, algo de lo que dijo Trump que tiene mucha razón, que estos cambios de regímenes en Medio Oriente, y sobre todo lo vimos mucho en lo que va de este siglo, en los 25 años de este siglo, con la primavera árabes, derivan en procesos verdaderamente caóticos y violentos que son muy destructivos para los países donde ocurren. Y lo fundamental, el otro día veía un estudio, solo el 25% de esos regímenes que caen son reemplazados por regímenes más moderados. En el 75% de los casos la sucesión recae
en regímenes mucho más extremistas. Inés, un lujo siempre. Gracias por darnos tu mirada. Nos parece que estas son horas clave. Es una tregua muy frágil. Me parece perfecta esa definición. Es una tregua muy frágil y habrá que ver cómo sigue y cuánto dura la tregua. De verdad, hubo bombardeos después de los anuncios de Trump anoche. Ahora está el alto el fuego. Veremos cuánto dura. Ojalá así sea. Pero entiendo que Irán es digamos, los persas son una civilización muy antigua, no se rinden fácilmente, esa es la cuestión, más allá de su aislamiento, ¿no? Así es. Por eso lo seguimos y por eso vamos a seguir en contacto. Gracias, Inés. Gracias, María Laura. Un placer. Es un tema muy, muy cercano, ustedes saben, a nosotros. Por eso ustedes nos siguen con esta cuestión, porque la comunidad judía aquí, dicen todos que es, Alejandro, la más importante en Latinoamérica. El otro día le preguntaba claramente a Fabián Calle ayer, ¿más que Brasil? Sí, más que Brasil. Es importante y es parte de esta Argentina de una manera también muy importante y bueno, que necesitamos saber cómo están también los argentinos que están en Israel, ¿verdad? Sí, me parece que no tiene que ver solo con que en Argentina hay una comunidad judía importante, también hay comunidad... También hay comunidad árabe, claro, árabe, pero... Es un país de mucha dimensión. Acá lo que me parece lo más importante, María Laura, es que uno de los regímenes más autoritarios del mundo, que estaba a las puertas de conseguir tener capacidad atómica, y que financiaba terrorismo en todo el mundo y que financiaba y buscaba la eliminación del Estado de Israel, un Estado liberal, abierto, democrático, pluralista, comparado y sobre todo un antagonismo muy grande con lo que es el régimen iraní. En menos de 2 semanas sufrió un impacto fenomenal y estoy seguro que esto va a cambiar, o creo que va a cambiar las condiciones en el Medio Oriente. Y, insisto, no hubo alteraciones significativas de los mercados. Hoy los mercados están subiendo más de 2 puntos. No hubo alteraciones significativas en los precios del petróleo, a pesar de que casi toda la producción de petróleo, la gran mayoría de la producción de petróleo se produce o pasa por Medio Oriente. No hubo involucramiento significativo de las otras potencias mundiales, de China y de Rusia. Estados Unidos intervino, atacó en tierra iraní, cosa que no había ocurrido. Y la respuesta iraní hasta ahora es de decir, me parece que aceptemos las condiciones y pongamos una pausa. Vamos a ver cómo sigue. Insisto con eso, está abierto. Ayer escuchaba a la embajadora y el Cela, que sale con nosotros también aquí en La Nación Más, que contaba, sí, se destruyó donde se enriquece el uranio, pero el uranio lo tienen guardado. Y sobre todo lo tienen guardado enriquecido, dicen algunos, hasta el 60%. Nos contaba Julián Gadano, las instalaciones donde el uranio se puede enriquecer a convertirse en una bomba nuclear, sí, están destruidas aparentemente, y no tenemos información desde Irán. Pero el uranio lo siguen teniendo en algún lugar. Y esto es lo que dice la Embajada de Israel. Está bien. Pero eso no quita el cambio trascendental que ocurrió en estas últimas 2 semanas. Y si querés, en el último año y medio, desde el 7 de octubre en Israel, en donde Israel fue pagando el costo en su seguridad nacional y en el sufrimiento de su población civil, fue avanzando en desmantelar las proxies iraníes que amenazaban su supervivencia, ¿no? Entonces, cambio de régimen en Siria, golpe fenomenal a Hamas, a Hezbollah, y yo, de vuelta, no soy un experto en relaciones internacionales, simplemente soy un ávido lector, pero no olvidemos que hace muy poquito hubo una enorme reunión, congreso, viaje de Trump y toda la élite de Washington, Arabia Saudita, en donde se discutieron y negociaron muchas cosas durante muchos días, ¿no? Y Arabia Saudita es el país principal competidor de Irán en toda la región. Así que, nada, me parece histórico estos días. La pregunta es si esto a Argentina lo afecta de alguna forma. Y me parece que en términos de seguridad hay que tener cuidado y atención, porque un régimen iraní, patrocinador de terrorismo y que atacó en Argentina 2 veces, o por lo menos esos son los indicios que la justicia argentina maneja, eso hay que tener cuidado. Y en segundo lugar, me parece la clave que si hay alguien que se está fortaleciendo es Trump y Israel, y son los principales aliados que el presidente Milei eligió tener
durante su gobierno. Exactamente. Voy a cambiar de tema, que hay un montón de cuestiones que pasan simultáneamente, y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con Cristina Fernández de